y roles de sus padres, como el miedo, el no decir, el qué dirán. La tercera generación de la guerra civil, seguramente somos muchos aquí, intuimos que algo de lo que somos tiene que ver con ese pasado que está medio escondido, entre silencios, confusiones, viejos miedos que están y sensaciones y emociones sobre lo que está ocurriendo ahora en el mundo, que no las entendemos bien, entendemos lo que está pasando, pero a veces no entendemos bien lo que estamos sintiendo. Muchos hemos crecido con un exceso de silencios cargados de emociones sin saber mucho qué ha pasado en nuestra familia. Esas reacciones emocionales exageradas que nos sorprenden, muchas son del subconsciente y muchas son sobre el trauma de la violencia política que no se ha elaborado, que no se ha hablado. Y esas emociones tan fuertes nos estorban, nos impiden de vivir con cierto bienestar y de luchar contra el poder. Los abuelos, claro, muchos no los conocimos, no nos contaron qué habían vivido y tampoco nuestros padres nos contaron mucho. Y claro, si alguien hablaba del tema, pues era peligroso en la posguerra y en el franquismo, porque hubo mucha represión, a veces muchísima más después de la guerra que en la guerra. Bueno, está el tema de no pasa nada. Los que trabajáis, o las que trabajáis en el tema de la memoria histórica, de las fosas, seguro que os han dicho alguna vez, ¿pero por qué sigues con ese rollo del pasado? Pero si ya pasó, ¿lo haces para molestarnos? Pues no. Mientras no se elabora el impacto de lo que ocurrió, sigue presente en nuestras emociones, en nuestros comportamientos, en el subconsciente. Un escritor colombiano, un país donde ha habido mucha violencia política, en un libro que se llama Trauma Social, dijo: sí, está olvidado como una pesadilla, esa sensación que te dejan las pesadillas, ¿no? Una sensación rara. Y los psiquiatras franceses Davoine y Godelier tienen un libro, y está en castellano, porque muchos están en inglés. Su libro es Historia y Trauma, la locura de las guerras. Han escrito, al hablar de esto, se está poniendo en cuestión a esta sociedad que dice que no pasa nada. Las emociones y los comportamientos son la manera de expresar el trauma transgeneracional, el miedo sobre todo. Una mujer de 38 años me dijo: me estorba sobre todo la sensación de miedo cuando hay que actuar haciendo resistencia a la autoridad. Siento que estoy haciendo algo malo y que seré castigada. El miedo a la autoridad, el miedo a hacer algo nuevo, el miedo al qué dirán, el miedo a los cambios, a la gente diferente o de color diferente, y miedo a decir que no cuando no quieres hacer algo. El miedo a la autoridad, cualquier tipo de autoridad. ¿Cuántas veces has oído la expresión «le hubiera dicho»? Ese «le hubiera dicho», que no dijo ni le dirá la próxima vez que le vea, ese es nuestro miedo al poder. Ese miedo viene de lejos y no es nuestro. Porque si dices lo que quieres decir ahora, dices lo que vas a hacer, dices que no ahora, en España no te va a pasar nada en general, al menos en alguna manifestación que haya caña.
Otra cosa es si vivieras o viviéramos en un país, estuviéramos en Palestina o en Yemen o en otros países donde hay aún mucha represión. Luego están síntomas como la confusión y la indecisión. Tenemos problemas para tomar decisiones. Ese debería haber, pero hasta en cosas pequeñas, debería haber hecho o tal o cual, es no tomar el poder. Tomar el poder de uno sería hablar en el presente o en el futuro y decir, estoy haciendo o voy a hacer. Debería haber hecho. Es decir, uy, ya no puedo porque ya pasó. Estamos en un país donde todo el día estamos con el debería haber. Eso no fue, es un pasado que no existe. Cuando hablamos en ese pasado que no pasó, dejamos pasar entre los dedos nuestras vidas. Ese lamento eterno, ay, 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 ay. Otro gran síntoma del trauma transgeneracional es la rabia. Por un lado es normal, hicieron daño a nuestros antepasados, mataron al abuelo de Ana. Pero gran parte no es realmente rabia, es una reacción al miedo. Es una manera de no dejarse sentir el miedo. Es como una protección, es como un gato. Tiene miedo, saca las uñas, pero sigue en la esquina. Y somos, con perdón, el país de la mala leche. La gente se enfadan y levantan la voz por cualquier cosa. Otro síntoma es la polarización, blanco y negro. Llevamos la contraria por cualquier cosa sin realmente estar en contra. Dices algo y enseguida el otro dice lo contrario, sin realmente reflexionar si piensa eso. No sabemos buscar un terreno común, que llaman el espacio gris en algunas disciplinas. El estar en ese espacio entre negro y blanco nos da miedo. En relaciones sociales ponemos barricadas. Nosotros y los otros. Buscamos enemigos entre nuestro entorno cuando no estamos en guerra con nuestro entorno. Ahora empieza a haber personas, algunas están aquí, que forman y trabajan en mediación. Muy importante. Y finalmente está el síntoma de la repetición. Hemos aprendido las reacciones emocionales de nuestros padres y ellos de sus padres, que vivieron la guerra civil, con lo cual repetimos cosas de un tiempo muy duro. ¿Y los bisnietos? ¿Hay algún bisnieto aquí de la guerra civil? Miro a la gente joven, ¿hay alguien por ahí? ¿Algún bisnieto? Bueno, los bisnietos de la guerra civil son una generación en España que lo están pasando muy mal por la precariedad económica que viven, sin trabajo, sin casa y sin futuro. Y en la cadena del trauma transgeneracional, esta generación ha heredado lo mismo que nosotros, los nietos de la guerra civil, pero no saben de dónde vienen esas emociones subconscientes. No se les ha enseñado la historia del siglo XX. No sé si visteis el domingo pasado en el diario El Periódico, había un artículo muy bueno sobre lo que nos está enseñando a los jóvenes ahora sobre el siglo pasado. Hubo un estudio con adolescentes y se les preguntó que quién era Franco. Y muchos dijeron, Franco es el que descubrió América. El enseñar sobre la violencia política del siglo XX, o en general sobre el siglo XX, se deja para los últimos meses del último año de bachillerato y como que no se llega. En vez de ponerlo en otro sitio.
Esas generaciones de los bisnietos, la llamada generación milenial, la generación Z, no sé por qué se llama Z, pero han crecido sin que nadie les contara qué ocurrió en el siglo pasado y aún menos cuál es su sitio en esa transmisión transgeneracional. Y vemos algunos síntomas del subconsciente en los bisnietos. Por ejemplo, los cachorros fascistas. Los cachorros, ellos se llaman franquistas. Estos grupos de jóvenes honestamente fachas, que hemos visto en la tele vestidos de falangistas y haciendo concentraciones para celebrar el año de Franco, porque este es el año de Franco, 50 años después de su muerte, que dijo el gobierno que iba a hacer educación por toda España y todo eso, y no lo han hecho, y los cachorros franquistas han tomado el control de este aniversario. Con la investigación de otros países, como Francia, se han estudiado los nietos y bisnietos de la Segunda Guerra Mundial, que tiene cosas en común con la nuestra. Se ha visto que hay una tendencia a autodañarse. Por ejemplo, inyectarse drogas, tener anorexia. Los sanitarios y psicólogos en España no han hecho esa conexión que se ha publicado mucho por toda Europa. No conocen los sanitarios su sitio en el trauma transgeneracional. Sobre los bisnietos, lo bueno es que hay un creciente número de bisnietos que han recibido por el subconsciente rabia, amor a la libertad y a la justicia, y a lo mejor son más libres de esos viejos miedos. Están enfrentándose al poder y a la autoridad. Esto lo vemos en Movimiento por la Vivienda, ¿no? Y estos días, sobre el genocidio en Gaza, vemos a los jóvenes y estudiantes aquí en Soria y en muchos sitios salir a la calle. Siguiendo la situación en Barcelona, donde vivo, los estudiantes llevan días cortando las calles y las carreteras más importantes y dicen, ¿pero de qué sirve la educación cuando no hay justicia en el mundo? Porque como europeos somos cómplices del genocidio en Gaza o del genocidio, podemos llamarlo holocausto a lo mejor. Estos jóvenes merecen nuestro apoyo y que nos unamos con ellos en la calle. ¿Y cómo curarnos de todo esto? Bueno, si pones en Google «Ay, mis ancestros», sale un libro, que hay la versión en español, de Anna Schutzenberger, una francesa, con el cual puedes leer y ayudarte a curarte del trauma transgeneracional. Porque somos un país aún herido, pero no estamos condenados a ser prisioneros de los traumas del pasado. Nos podemos curar sobre todo poniendo palabras en nuestra historia familiar, hablar con familiares, dibujar el árbol de la familia hacia atrás por lo menos 3 generaciones y reflexionar sobre los roles que tiene cada uno en la familia y por qué. Los que vivieron la guerra civil y sobrevivieron, y también sus hijos, ¿cómo están? Nuestros abuelos ya están mayoría muertos, pero la generación de nuestros padres, a lo mejor, si viven, podemos preguntarles sobre sus recuerdos y cómo están ellos ahora. ¿Han hecho el duelo de lo vivido? La elaboración de lo ocurrido en el pasado requiere hablar con otros, con familiares si es posible, aunque no siempre es posible, y amigos, que a veces tampoco es posible, que hablamos antes, a veces no quieren hablar de estas cosas. Mirando el mapa de nuestra familia, si podemos dibujarla lo más posible, poco a poco, no se hace de una sentada,
Tienes que preguntar muchas cosas a la familia. Bueno, mirando ese mapa, ese árbol, ves a lo mejor acontecimientos que han marcado a tu familia ahora y en generaciones precedentes. También puedes ver prohibiciones y obligaciones y códigos que existen en la familia. ¿Cómo han evolucionado a través de las generaciones? Y el pensar en las emociones y comportamientos de las personas en la familia que se idealiza a tal persona, pero a otros son vistos mal, las ovejas negras. También vemos repetición de emociones en fechas señaladas, aniversarios, cumpleaños, Navidad. Cuando tú empiezas a indagar y elaborar, tú puedes sentir a veces como una especie de negación, de no, esto no puede ser. Muchos tenemos pasados y familias, yo por un lado de la guerra civil, yo por otro lado del holocausto nazi, porque mi abuelo era judío de Austria. Cuando empiezas a ver todo eso, hay algo que te dice, no quiero saber de esto. Y eso crea una hiperactividad y evitar el sufrimiento. A veces buscamos culpables, mientras se busca el culpable de algo, de lo que sea, se enfoca en la ira hacia ese culpable y no se nota que uno está sufriendo. También a veces cuando miramos nuestro pasado, a veces hay abuso de sustancias para no sentir sufrimiento, o aislarnos, o vernos como víctimas y no expresar las emociones. Hay una elaboración nueva y muy difícil, pero muy liberadora, es la que están haciendo los hijos y los nietos de los torturadores y represores en España y otros países. Este valiente trabajo ha empezado a hacerse en Argentina y en Chile y han formado grupos que se llaman Historias Desobedientes. Estos grupos de Chile y Argentina han venido a España a dar apoyo a grupos que quieren, en Mallorca han intentado hacer un grupo, pero la única persona en España que ha hecho pública su dura elaboración de ser nieta de un torturador es Loreto Urraca. A lo mejor la habéis visto a veces en la televisión. Loreto ha hecho un trabajo impresionante, muy duro, cuando se enteró que era nieta del gran torturador Pedro Urraca. Es muy fuerte cuando ella supo eso. Loreto ha tenido apoyo de los grupos de Chile y Argentina, sobre todo de mujeres que han sido expulsadas de sus familias en Chile y Argentina por hablar de sus abuelos y sus padres torturadores. Loreto ha publicado un libro impresionante que se llama Entre hienas, sobre su experiencia. Y es posible que venga aquí el año que viene, es posible que proyecten un documental sobre su vida. Loreto es un gran ejemplo de desenterrar las palabras. Bueno, en resumen, sé que hay muchas cosas, pero sobre los hechos de lo que ocurrió en el siglo XX es muy importante. Y el trabajo de las asociaciones memorialistas, como la de Soria, es imprescindible, porque las familias necesitan enterrar a sus familiares ejecutados con dignidad y hacer el duelo, llevar flores a la tumba, compartir sus fotos, hablar de ellos. Vemos aquí en la camiseta de Ana a su abuelo. Pero todo eso no es poco, no es poco de todo esto, pero no nos ahorra el elaborar y hablar, pensar de cómo nos afecta toda esa historia. Para eso se necesita conocer el árbol de nuestra familia, hablar con la familia, los primos, los tíos. No es fácil, no es fácil porque muchas veces hay rechazo.
como ha pasado en los dos grupos de historias desobedientes, que las familias han expulsado de la familia la persona que habla de esto. No es fácil, aun si uno esté de acuerdo políticamente, ¿no? Pongamos que todos más o menos pensamos algo político y parecido, pero aún así remueve cosas a nivel familiar que son muy difíciles. Las 4 generaciones, los que vieron la guerra, sus hijos, los nietos y los bisnietos, todos estamos afectados. Y la gente se pregunta, ¿pero es igual si nuestros abuelos eran republicanos o del bando nacional? El impacto del trauma de la guerra la llevamos todos y todas. Da igual si el abuelo era republicano o si está en el bando de Franco. Por ejemplo, mi abuelo paterno primero era republicano, pero luego vio que la república era algo que le daba miedo, que si el divorcio, que si la educación republicana, y se cambió un poco a un grupo más de derechas y acabó en la cárcel. Los republicanos le metieron en la cárcel. O sea que ha habido una mezcla. Sí, es diferente si uno es hijo, nieto de los vencedores o de las víctimas. La gente que sus antepasados fueron asesinados por el franquismo y muchos tirados a las cunetas o fosas comunes, y aún quedan miles, tienen las emociones más a flor de piel. Los hijos y los nietos de los represores, o sea, del bando de Franco, muchos están en el PP y en Vox. Tienen esas emociones terribles escondidas muy profundamente, pero se les ve en los comportamientos, palabras y emociones. Mira la cara de Abascal, de Ayuso, de Feijóo. ¿Qué emociones notas debajo de esa agresividad? Claro que los políticos de centro-izquierda tampoco son un ejemplo de respeto y colaboración. A ellos también se les ve el trauma transgeneracional. Mucha gente en Soria fueron al frente con los franquistas porque les dijeron que tenían que ir, que era la mili, o sea, les toma, alza el arma y al frente. No tenían conocimientos de lo que estaba pasando, ni de la República. Y esta cultura local no es una cultura rebelde. Algunos sí sabían lo que estaba pasando y les llamaban los de las otras ideas. ¿Cómo sigue la guerra y la polarización en los pueblos de Soria y de toda España? Os animo a indagar en vuestras familias, en vuestros corazones, observaros y hablar de lo que ocurrió en tu familia, y también a sentiros orgullosos y orgullosas, porque aún con ese pasado que hemos tenido tan herido, estamos viviendo lo mejor que podemos. Y por favor, desenterrar las palabras. Gracias. Bueno, ahora tenemos un turno de preguntas para que nos responda Clara. Yo tengo aquí algunas. Preguntas para Ana también. Yo no. ¿En qué sociedades has estudiado tú todo esto del trauma? Bueno, el trauma transgeneracional se ha estudiado en todas las sociedades. Somos realmente una excepción. Hay antologías desde hace años de todos los países posibles, de todas las culturas posibles, son antologías enormes. Yo tengo 30 o 40 libros. Yo y un compañero de Béjar hemos escrito en una antología americana muchos países, está Vietnam, Camboya, Chile, Argentina,
y Luis y yo hemos hecho un capítulo sobre España. Claro, también viviendo con los indígenas unos años, vi también, claro, el daño del colonialismo, todo lo que pasó, toda la violencia que vivieron, los que sobrevivieron. Claro. En Francia, los hijos y los nietos de la guerra civil, algunos están hablando. En Alemania hay algunas cosas que se están hablando y muchas que no se están hablando. Y por eso vemos que Alemania sigue mandando armas a Israel. Están repitiendo. Es como justo un dibujo que se repite. Vivieron el Holocausto, mataron a 6 millones de judíos y otros. Y ahora están ellos, los hijos y los nietos, y he estado mirando quién en el gobierno de Israel son hijos y nietos del Holocausto, y son casi todos, obviamente, porque la mitad de la población de Israel son hijos de supervivientes del Holocausto. Y ahora están matando a los palestinos, que no tienen nada que ver con su historia, con lo que pasó en Alemania, pero lo están repitiendo. Pero es que son el gran ejemplo del trauma transgeneracional que les sale. O sea, les hicieron daño y ahora ellos van a hacer daño, en vez de intentar curar ese daño que llevan. Bueno, en muchos países hay experiencias muy interesantes. Hay un israelí que ha muerto hace poco, desgraciadamente, hizo un trabajo increíble cogiendo a palestinos, alemanes, a jóvenes y a israelíes y juntándoles, teniendo discusiones, primero aparte cada uno, luego juntos. Impresionante lo que han hecho. O sea que se está haciendo en muchos países, se está trabajando el trauma transgeneracional. Por ejemplo, en Chile, cuando hubo el golpe de Pinochet y la gente, bueno, mataron a muchos, en la cárcel había muchos, y ya en la cárcel, que había también médicos en la cárcel, porque como tanta gente, empezaron a hacer grupos de curación. O sea, aún seguía la represión y ellos ya, aún en la cárcel, ya estaban trabajando sobre este tema. O sea, que no hay que esperar a que pasen décadas para empezar a hablar de todo lo que pasó.